Las arterias de la riqueza pampina. La historia del ferrocarril en Tarapacá. Un programa financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile 2023 y el Consejo Regional de Tarapacá. Radio Lynch Online. Preservando nuestro patrimonio histórico regional. Y ya hemos llegado a este quinto capítulo de la historia del ferrocarril salitrero. En medio de esta pampa, en medio de todo este trabajo, hemos conocido de ramales, de líneas, de ferrocarril. Esa es la idea. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Tarapacá. Bienvenidos a este quinto capítulo. ¿Nostalgia enfermiza o una real alternativa de progreso para Tarapacá? Nos aproximamos al final de esta serie dedicada a recordar y relevar la extraordinaria importancia histórica que le cupo a los hombres que estuvieron involucrados en el desarrollo e implementación de la red de ferrocarriles salitreros que comunicaron cuáles arterias y venas de un cuerpo los más alejados centros productivos del salitre con los puertos de salida para mantener las operaciones que sostuvieron el ciclo del salitre que tanta riqueza dio al Estado de Chile, desde finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Hoy observamos estos interminables kilómetros de terraplenes y alguno que otro tramo que aún conserva sus rieles y durmientes de trocha Stephenson o conocida popularmente como trocha angosta. Las miramos y recordamos con una mezcla de sensaciones. Por un lado, la nostalgia de tiempos de incesante actividad que le dio vida desconocida a estos vastos desiertos. Y por otra, con una mirada de futuro donde el ferrocarril se transforma nuevamente en palanca de desarrollo para el futuro de las operaciones mineras y en Tarapacá. ¿Y por qué no pensar un ferrocarril de alta velocidad para uso público? Así, entre la nostalgia y la esperanza de un futuro promisorio, comenzamos este último capítulo de esta serie, donde recorreremos parte de nuestra historia, quizás uno de los hitos más desconocidos de la historia de Tarapacá. Hoy, el ferrocarril que opera en Tarapacá, administrado por la empresa de ferrocarriles del norte Ferronor, es solo una tenue sombra de lo que significó para la región la operación de los ferrocarriles que movilizaron la impresionante riqueza que surgió desde La Pampa y que benefició a todo el país. Recorremos las vías, casi completamente silenciosas y prácticamente abandonadas, y no podemos dejar de plantearnos una pregunta reiterada, que, no por repetida, deja de tener vigencia. ¿Qué tan factible resulta hoy en día pensar en un sistema ferrocarrilero que una los centros mineros con los puertos industriales de la región? ¿Es posible pensar en una suerte de metrotren que una a las localidades de Pozo Almonte, Huara, Alto Hospicio e Iquique? Quienes realizamos este ciclo de programas no podemos sustraernos de la profunda carga emotiva que va asociada a los ferrocarriles salitreros. Fueron generaciones y generaciones de familias que se desarrollaron y se arraigaron en Iquique vinculadas al ferrocarril. El impacto social que alcanzó el tren en nuestra región es innegable y se creó, como en otras zonas del país, toda una subcultura vinculada al negocio ferrocarrilero, sus prácticas sociales y culturales, que sin duda alguna ayudaron a conformar parte del etos iquiqueño que hoy observamos. Este ferrocarril fue testigo y protagonista de algunos de los hitos de mayor trascendencia en nuestra historia patria. Movilizó a dignatarios políticos que, para bien o mal, escribieron nuestra epopeya histórica. También fue elemento fundamental en la construcción de la increíble riqueza que se derivó del negocio salitrero, llegando a alcanzar más del 75% de los ingresos monetarios de nuestro país en las décadas de 1900 y 1910. También este mismo ferrocarril fue testigo y protagonista del drama de los obreros y sus familias, que abusados escribieron con su sangre
la legislación laboral que hoy nos protege. En fin, el ferrocarril salitrero es parte esencial de la vida política y social de Chile. Este es un hecho que no se puede negar ni soslayar, y por ello nos extraña que la historia no haya recogido con anterioridad y con la importancia que el tema evidentemente merece. La eficiente red de ferrocarriles que fue construida por el ingenio y la fuerza de aquellos pampinos legendarios quedó como una evidencia imborrable, no solo de la pujanza de una industria, sino como un homenaje al valor y la perseverancia de miles de hombres y mujeres que buscaron en la Pampa un mejor futuro. Nuevos horizontes que construyeron parte importante de lo que hoy somos como sociedad. Por ello que resulta válido volver a preguntarse si es rentable económica y socialmente restablecer un vínculo ferroviario para las localidades urbanas dispersas en la Pampa y los centros productivos mineros que hoy abundan en nuestra región. Estamos ya por cerrar este ciclo de programas. Documentos de nuestra historia olvidada. Se vienen a nuestras mentes las palabras de muchos de nuestros entrevistados y no podemos concluir este verdadero homenaje sin recurrir a una de las maneras en que los humanos hacemos homenaje en tiempos y personas idos. En el año 2002, el escritor Francisco Muat publicó su novela El empampado Riquelme, narrando la historia de Julio Riquelme Ramírez, el que desapareció del Longino el año 1956, siendo encontrado en el año 1999, y quien en su prólogo sentencia una frase que también es aplicable al mismo ferrocarril salitrero. Sus restos imperturbados, anclados al sol y al viento por más de 50 años, no claman justicia, no piden respuestas ni reconocimiento, solo un lugar donde descansar entre los suyos. En medio del desierto y abandonado junto a sus pertenencias, solo indica desconcierto y perplejidad. Dependerá de muchos factores políticos y económicos y sociales el que el perdido y empampado recuerdo del ferrocarril salitrero supere al estado de mero recuerdo nostálgico y se transforme en una pujante realidad que apoye el progreso y desarrollo regional. Hay una historia que nos obliga. Hay una necesidad que nos apremia. El recorrer hoy estos terraplenes y restos de vías férreas no solo nos habla del titánico esfuerzo de empresarios y de un Estado partícipe en las reales necesidades de contribuir con bienes de capital a ese mandato de llevar a Chile a una época de prosperidad y bienestar. Nos relata una época dorada de colaboración entre los mundos público y privado, y por ello, estos restos de vías férreas que hemos recorrido en estos capítulos no solo son la evidencia de una eficiente red de ferrocarriles, son realmente la evidencia de un verdadero aparato circulatorio de las arterias de la Pampa. Gracias por vernos. Y gracias a todos los que participaron en la concreción de este anhelado proyecto que hoy finaliza y que quedará para la posteridad, para las nuevas generaciones, que serán las responsables de dirigir los destinos de Tarapacá en los próximos años. Muchas gracias. Sobre estas tortas y en estos terraplenes, donde hoy solo un poco de carbón nos muestra la historia del ferrocarril. Durante los últimos meses y en estos últimos capítulos que hemos podido desarrollar, hemos tratado de contar esta historia, la historia del ferrocarril, de su gente, de nosotros mismos, de nuestra pertenencia hacia esta historia. Este programa llegó a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Como Radio Lynch, ha sido un privilegio contar esta historia. Queda mucho por decir, queda mucho por contar. Eso será para otro momento y para otro lugar en la historia.
Las arterias de la riqueza pampina. La historia del ferrocarril en Tarapacá. Un programa financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile 2023 y el Consejo Regional de Tarapacá. Radio Lynch Online. Preservando nuestro patrimonio histórico regional.